Vamos a comenzar este video hablando de las formas de pensamiento negativos, porque son de lejos el problema más común que tenemos todos nosotros. Hay veces en que los demás sueltan sus opiniones negativas acerca nuestro, acerca de nosotros. Consciente o inconscientemente aceptamos esas opiniones como válidas. También nosotros podemos tener una opinión o una idea negativa sobre nosotros mismos, que cobra la suficiente fuerza para convertirse en un implante negativo en nuestra aura. Suele pasar que igual estás pasando un periodo sintiéndote de tal o cual manera y que la imagen que damos sea un reflejo de esa situación, haciendo a su vez que otros se creen una percepción irreal y nos la transmitan de vuelta, o que nosotros mismos acabemos aceptando esa imagen como real. Nuestra mente es una máquina fantástica de crear cosas a través de nuestros pensamientos. Entonces, si imaginamos nuestros pensamientos como plastilina, podemos visualizar cómo, dirigiendo un pensamiento negativo hacia el aura, ese pensamiento puede quedarse pegado en el aura. Y para que esto ocurra, tienen que suceder varias cosas. Uno, que ese pensamiento realmente tenga una carga energética enorme. 2, que esté mantenido en el tiempo. Y 3, que nosotros lo aceptemos. Si por cualquier motivo, de repente, por ejemplo, todo tu entorno empieza a pensar en vos como alguien torpe, por decir algo, la imagen que todos aquellos que te rodean proyectan sobre vos va a crear una especie de pegote en tu aura que va a transmitir a todo aquel que se cruce con vos esa sensación de que eres una persona torpe. Igual si sos vos el que piensa de igual manera sobre vos mismo. Claro que este pegote solo se habrá quedado enganchado si vos les has dado permiso, la mayoría de las veces de forma inconsciente. Pues quizás en los últimos días se te han roto varias cosas o lo que sea. De igual forma, has aceptado que quizás sí, que quizá eres algo torpe. Entonces, al haberte creído que eres torpe y el tener ahora ese parche energético que no lo has creado vos, sino los otros, pero que vos has dado como bueno, tu ser empezará a transmitir hacia el exterior la señal de que eres torpe, pues esa nueva vibración ya es parte de tu ser, de tu aura, y se une a todo aquello que irradias hacia el mundo. Recordá que tu realidad exterior depende de tu realidad interior. Así que ahora simplemente le estás diciendo a todo el universo que vos, en tu interior, eres alguien, en este ejemplo, torpe. A partir de aquí es pura ley de atracción en marcha. Aquello que emites atrae situaciones de idéntica frecuencia vibratoria y patrón energético, así que, básicamente, has completado el círculo. Algo que, a priori, vos no eras, sino que fue creado artificialmente por las opiniones de los demás sobre vos, pero que vos diste por válidas, se ha convertido en un componente muy real de tu aura, y ahora te ves envuelto en un montón de historias en las que el componente básico es que sigues siendo torpe, lo cual va a validar la imagen que los demás tienen de vos y va a reforzar tu propia opinión de vos mismo. Esta energía generada y anclada a tu aura ha creado una disfuncionalidad que puede llegar a ser importante y afectar al cuerpo físico, dependiendo de su intensidad, de su frecuencia, del tiempo que lleve con nosotros. Pasa lo mismo cuando negamos una emoción que poseemos. Por ejemplo, no nos gusta algo y lo seguimos haciendo día tras día por la presión social, por el miedo a dejarlo, por no querer salir de la zona de confort y cambiar, etc. Si esta emoción se convierte en algo que crece y crece, va a llegar un momento en que va a afectar al cuerpo físico y vamos a empezar a tener molestias de uno o de otro tipo. ¿Y qué nos va a dar el médico? Probablemente todo tipo de soluciones para tratar el cuerpo físico, pero ¿qué pasa con esa emoción que estamos negando? Sigue ahí, sigue latente. Quizá no queremos aceptar algo, quizá no queremos dejar ir algo que nos está perjudicando y finalmente manifestamos una enfermedad que puede tener
más o menos consecuencias para nuestra salud y nuestra vida. Promesas y obligaciones. Este tipo de bloqueos están relacionados con acciones que nosotros, por iniciativa propia, registramos en nuestro sistema energético, ya que prometemos hacer o cumplir algo. Estas promesas, normalmente a lo que podamos considerar un ser superior, Dios o alguna divinidad, tienen el poder de obligarnos o bloquearnos si hemos realmente prometido hacer algo o no hacerlo, a cambio de lo que sea. Es decir, podemos prometer, por ejemplo, no enamorarnos de nadie, o no tener hijos, o hacer caso a tal cosa, u obedecer tal otra, a cambio de lo que necesitemos en ese momento. Por ejemplo, no sufrir por amor, conseguir los recursos para tal cosa, que no perdamos a la persona tal, etc. Esa promesa es unidireccional y podemos confundir la ayuda que nuestro yo superior, nuestros guías, nos puedan enviar y dar para ayudarnos con nuestro problema, con una solución a nuestra petición que nos ata a eso que habíamos prometido a cambio. Las promesas y obligaciones son restrictivas, se marcan en nuestro campo energético como autolimitaciones y pueden provenir de vidas pasadas, afectando nuestra vida actual. Las más comunes que vamos a encontrar en nosotros mismos y en los demás son promesas en vidas pasadas hechas cuando el sistema de creencias aún se basaba mucho en la religión. Si hemos prometido lo que sea al Dios en el cual creíamos antes y esa promesa sigue latente, estará reflejada en nuestro sistema energético como un bloqueo en un área específica. El típico caso es de las personas que han sido religiosos, curas o monjas, que prometieron no casarse, no tener hijos o no tener familia, y ahora en esta vida tienen problemas para encontrar pareja, para concebir hijos, etc. Eliminada la promesa, se elimina el bloqueo energético que nos impide conseguir nuestro propósito. Hablamos ahora de conexiones compasivas. Cuando un alma ofrece sus recursos energéticos a otra para asistirla y ayudarla en su crecimiento y evolución, se crean lo que llamamos conexiones compasivas. Esencialmente, permitimos a otras personas que se conecten a nosotros, a nuestro sistema energético, mientras nosotros les proporcionamos lo que necesitan o parte de eso para su propio camino y evolución. Lo que hacemos es convertirnos en baterías y funcionar como un suplemento energético de aquellos a los que queremos. Pero evidentemente esto nos desgasta a nosotros y nos reduce la energía disponible para nuestro propio camino. Hay que entender que la energía del universo es infinita para todos y que debemos simplemente dejar que todos se conecten y se nutran de ella, y no ofrecer nuestros propios recursos para ello. Normalmente, si aparece en alguna lectura, si aparecen estas conexiones compasivas, lo que hacemos es averiguar con quién las tenemos, por qué, desde cuándo, y directamente limpiarlas sin ningún atisbo de culpa, pues no es de nosotros o del consultante de quien se debe alimentar el aura de los demás, a pesar de que nos parezca un hecho bondadoso o noble. Entonces, la mejor opción es eliminar esta conexión compasiva para que la otra persona pueda conectarse directamente a la fuente, al universo de energía que la rodea y no a nosotros mismos. Enganches y cuerdas. Otra forma en la cual nuestro entorno cercano normalmente interactúa con nosotros a nivel energético y puede desestabilizar nuestro bienestar es a través de lo que conocemos como enganches y cordones energéticos. Es tan común como las formas de pensamiento negativo y normalmente están asociados, es decir que cuando existe uno existe el otro, cuando existe un enganche también existen cuerdas y están relacionados al mismo patrón energético. Este tipo de enganches se dan con personas con las que pasamos bastante tiempo, que forman parte de nuestro núcleo cercano. No tienen por qué ser lo que hemos llamado ladrones de energía, pero pueden ser perfectamente todo lo contrario. Pero sin embargo, debido al tipo de relación que tenemos con ellos,
proyectan mentalmente lo que se visualiza como un cordón o un enganche que conecta directamente uno o varios de nuestros chakras con uno de ellos. Estos enganches son en la mayoría de los casos inconscientes y se producen cuando proyectamos en otra persona una emoción, una sensación o una percepción nuestra con la suficiente intensidad como para que se quede enganchada a la otra persona y se cree una cadena permanente entre esa persona y nosotros. Son conexiones intrusivas porque realmente absorben parte de la energía del chakra en la cual tenemos el enganche conectado. Y esto causa una disfunción en la actividad de ese chakra y normalmente un infrafuncionamiento o una baja del funcionamiento de todas sus funciones. Si por ejemplo tenemos uno o varios enganches en el cuarto chakra, el del corazón, parte de nuestra energía y de las funciones que éste tiene para mantenernos sanos en temas relacionados con la relación con otras personas, con el amor, etc., pueden verse afectados y puede estar infrafuncionando. La diferencia entre enganches y cordones reside en la intrusividad de este tipo de conexión. Los enganches generan un programa, son como un virus que además de absorber parte de la energía del chakra, generan un cierto tipo de emociones o de sensaciones en la persona que las recibe y que terminan en la mayoría de los casos siendo formas de pensamiento negativas en el aura del receptor, de quien las recibe. Por ejemplo, sentirte agobiado o confuso cada vez que te juntas con alguien de tu entorno puede ser perfectamente el efecto de un enganche de esa persona con vos a través del cual recibís su confusión o su agitación y vos lo sentís como algo no natural en vos y que no sabés por qué te hace sentir así. Los cordones no generan o transmiten estos programas o virus externos, pero sin embargo también nos hacen perder energía y pueden causar desarmonía y desbalances en nuestra aura y en nuestros cuerpos sutiles. Por último, vamos a hablar de las entidades negativas ancladas y acechantes. En casi todos los casos de entidades enganchadas o ancladas a nosotros, nos encontramos con una enorme variedad de casos y de situaciones, entre otras, aquellas en las que entidades de este llamado plano astral de todo tipo, especialmente los llamados parásitos o larvas energéticas, encuentran la forma de resonar exactamente con nuestro sistema energético, permitiéndose así poder anclarse a nuestro sistema. La mayoría de enganche de entidades, del tipo que sea, se producen simplemente porque la frecuencia de resonancia del sistema energético de la persona resuena o proporciona una frecuencia que concuerda o que es compatible con la frecuencia de la entidad, encontrando esta entidad una mayor facilidad para pegarse que con otra persona que posea un tipo de frecuencia vibratoria completamente diferente. Con este tipo de anclajes, el problema es determinar cómo nos está afectando y cómo se aprovechan o no de nosotros, de forma que la persona debe trabajar para eliminar este elemento que está causando a la entidad mantenerse anclada. En los casos más simples, por ejemplo, una entidad que desee nutrirse de la energía de la rabia en su presa, va a generar y va a inducir a esta persona a sentir y a provocar todo tipo de conflictos que generen esta emoción de ira o de rabia. En el caso, por ejemplo, de una entidad que desee vengarse o atacar a una persona, por la razón que sea, puede, por ejemplo, inducir a la persona a beber, a alcoholizarse, por decir algo, para conseguir disminuirle sus facultades, las opciones, disminuir su entendimiento, etc. La persona en este caso puede cambiar su frecuencia de resonancia no haciendo absolutamente nada de aquello que parece inducirle a problemas. En todos los casos, la entidad va a intentar convencernos de que lo hace por nuestro bien o que es algo que nos beneficia, cuando en realidad es un control, una manipulación, con el propósito de mantener el enganche sobre la persona.
Con las diferentes técnicas de las que se disponen, de las que se trabajan, podemos en muchos casos expulsar a todo tipo de entidades, desde las más básicas, que no son sino formas compactas y semi-inteligentes, aunque no mucho, de energía negativa, hasta realmente cosas un poco más peligrosas. Pero si sigue habiendo una energía o una frecuencia de resonancia en el individuo que lo hace atractivo o presa fácil para una entidad, por mucho que uno expulse a esta entidad o a esta energía, vamos a encontrarnos a otra entidad anclada de nuevo en un tiempo más tarde. Entonces, la solución pasa por cambiar el nivel frecuencial de la persona, y eso significa aprender mucho limpieza emocional, mental, física, energética, el conocimiento de la causa, es decir, saber qué es lo que estaba sucediendo en ese momento que generaba la atracción de esa entidad, y aprender otras formas de mantenerse en buen estado a todos los niveles. En general, cuando nos encontramos con este tipo de anclaje de entidades, simplemente es porque encuentran en el sistema energético de la persona una fuente de alimento, ya que al nutrirse de emociones y de patrones mentales de baja frecuencia, de los cuales todos tenemos en mayor o menor grado, vienen atraídas como las moscas a la miel, si resulta que por alguna razón se han cruzado en nuestro camino, o si estaban en el lugar que hemos ido a visitar, o si han aparecido por nuestro trabajo traídos por otras personas, etc. Con estas técnicas de sanación las expulsamos del sistema energético porque no siempre es posible eliminarlas o destruirlas. Entonces, como dijimos anteriormente, la solución real es cambiar la frecuencia vibratoria de uno mismo para dejar de atraer este tipo de entidades. Bien, hasta aquí hemos compartido algunos de los bloqueos energéticos, los más importantes y los que con más frecuencia encontramos en nuestras sesiones de sanación álmica. Espero que les haya sido de utilidad clarificar algunas de estas situaciones. No olviden darle like al video para que otras personas puedan encontrar esta información, y suscribirse a nuestro canal para estar al día con todas las actualizaciones y todos los videos que vamos subiendo semana tras semana. Namaste.